Dios le bendiga poderosamente en nombre de Cristo Jesús. Shalom para todos mis hermanos. Gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que nos da la vida de en esta mañana estar trayendo un contenido que será de mucha edificación para cada uno de ustedes. Y primeramente que la gloria y la honra sea para nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El contenido que traigo en esta mañana, mis hermanos, está relacionado en el aspecto psicológico. Estaré hablando sobre lo que es la mitomanía. ¿Qué es la mitomanía? ¿Qué es un arquetipo de demencia? Estaré hablando en este contenido en cuanto a eso, lo que es la psicología, ya que trata sobre la conducta o el comportamiento del ser humano. Y me llamó mucho la atención este tema porque me he quedado reflexionando y pensando sobre la conducta de muchas personas en el pueblo de Dios que tienen un comportamiento que tienden a confundirlo con la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y estamos viendo en el pueblo de Dios un desorden en cuanto a eso se refiere. Porque el pueblo de Dios ha entendido o mal interpretado las escrituras, mal interpretando el poder de Dios, han llegado a ello, a comprender y a entender que donde hay bulla, donde se están tirando la silla y levantándola para arriba, una persona corriendo de aquí para allá, de allá para acá, un desorden total, ellos entienden que ahí es que está la manifestación de Dios. Porque Dios tiene, según dice las Escrituras, múltiples formas de manifestaciones. Y dice la palabra de Dios claramente que Dios repartió dones a los hombres. A uno el don de profeta, uno de evangelista, otro tiene el pastorado, etcétera, etcétera. Son muchos dones. El de servir, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo en el pueblo de Dios, estamos viendo algo que merece ser analizado a través del Espíritu de Dios, a través de la Escritura, pero también psicológicamente. Bueno, diremos que algunas personas tienen problemas psicológicos en el pueblo de Dios. Claro que sí. Y entonces he visto que cuando nosotros invitamos a la iglesia un predicador, ese predicador puede dar un tema bíblico con toda la oratoria que se merece, con toda la elocuencia que se merece, te lleva la palabra de Dios y te transmite la palabra de Dios, apelando al Espíritu Santo de Dios, al conocimiento y a la comprensión. Y de manera magistral te entrega esa palabra. Bíblicamente, estamos viendo un pueblo que la gran mayoría, no todos son así, pero la gran mayoría entienden que cuando un predicador, un evangelista, expone la palabra de Dios de esa magnitud, de orden, ellos dicen, ese evangelista está muerto, ese predicador o ese pastor está muerto, porque no tiene el poder de Dios. Ese evangelista no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces,
han malinterpretado las escrituras, porque ellos entienden y creen que donde hay tantos ruidos y tanto estruendo de ruido es que está la manifestación de Dios, porque Dios tiene múltiples manifestaciones. En el caso, como ejemplo, lo veo cuando Elías el Tibita, que fue al monte, al monte Carmelo, a la cueva allá donde él estaba. Y cuando venía un viento estruendoroso que rompía las peñas, dice la Biblia, la palabra de Dios, que ahí no estaba Dios. Y pasaron diferentes eventos estruendosos, pero que al final vino un viento suave, dulce y apacible. Entonces ahí él estaba. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene múltiples manifestaciones de cómo él manifestarse. Entonces, he visto que cuando un predicador llega a la iglesia y predica la palabra de Dios de manera tan elocuente, comprendedora, edificadora, todo el mundo se queda sentado igualito como si nada. Y él está citando la Biblia, él está leyendo la palabra de Dios, pero como él no está roncando, como él no está poniendo la voz ronca, entonces ese predicador no está hablando de parte de Dios. Entonces, cuántas ignorancia en el pueblo de Dios. Cuántas ignorancia en el pueblo de Dios. Y es penoso, y eso da pena, mis hermanos. Da pena en el pueblo de Dios, porque no se está buscando el conocimiento de Dios. No se está buscando la sabiduría de Dios, sino personas que se dedican su vida de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá, buscando cultos chipeados, como dicen por ahí, porque así que hay que decir. Hay personas que no paran en su templo, en su iglesia, porque como el pastor quizás no ronca la voz, como el pastor de su iglesia no se pone ronco, no se pone como que le va a dar un ataque del corazón, usted entiende que la iglesia donde usted va es una iglesia muerta. Sin embargo, es un pastor de mucho conocimiento y de mucha visión, pero usted entiende que él es un pastor muerto. Entonces hay personas que he visto que se dedican de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá y de allá para acá, buscando supuestamente cultos o campañas que la persona supuestamente estén chipeados. Y ahí es que está pasando ese grande problema en el pueblo de Dios. Porque sucede que cuando estos evangelistas, estas personas que tienen un sistema psicológico de mitomanía, que tienen un arquetipo de demencia, porque eso fue lo que mi padre me reveló y me dijo. Porque una noche fui a una campaña evangelística y veo un predicador que llega. Eso me pasó por 2 veces. Cuando veo que el predicador está dando la palabra de Dios de una forma extraordinaria, pero él psicológicamente observa al pueblo y él sabe que si él no se pone ronco, si él no ronca la voz, si no hace algo como si fuera un teatro, él sabe que el pueblo no va a volar, él sabe que el pueblo no va a brincar, porque estamos viendo personas que persiguen esa clase de personas. Y los evangelistas que actúan de esa manera, ellos entienden que si no actúan de esa manera, entonces el pueblo no lo va a escuchar. Entonces, tanto problema tiene como el evangelista que hace el teatro, como aquellos que persiguen esa clase de personas. Y veo que este joven está dando el tema con toda la elocuencia, bien, excelente. Y él observa que todo el mundo está tranquilo observando el mensaje de Dios. Pero de repente, él observa y hace como que le llama, un sondeo con la vista. Y de repente veo que hace esto y se empanta y brinca para arriba. Y dice, ¡aleluya! Y cuando ese hombre dijo eso, el pueblo dejaron la silla, mis hermanos, dejaron la silla y brincaron para arriba. Y estaba la persona que corrían de aquí para allá, que corrían de allá para acá y tiraban. Y todo esto un corredero de aquí para allá. Es un caso penoso, verdaderamente es un caso penoso. Eso le llama un teatro. Eso se le llama un arquetipo de demencia.
que lo vamos a ir definiendo ahora mismo. En otro caso, me invitaron a otro culto evangelístico. De repente, veo un predicador que sube a la tarima. Y veo que este joven pone la voz ronca. Él está hablando de manera normal. Porque ahora mismo mi persona está dando un mensaje. Pero estoy poniendo mi voz ronca. Es que mi voz no es ronca. Ahora si fuera como este cantante que murió, Juan Gabriel, tenía una voz ronca. Ana Gabriel de México tiene una voz ronca porque hay cantantes, hay personas que tienen una voz ronca de manera natural, como personas que tienen una voz ñata, que son ñato natural, porque también hay otra, que hay gente también que se pone ñato, hablan normal, de manera normal, pero se ponen ñato también. Entonces, y veo que este joven, que es una persona que está hablando y exponiendo la palabra de Dios de una manera normal, de repente veo que dice, como que le va a dar un ataque. ¿Qué necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Otros hacen el... Entonces, usted oye en el fondo, porque uno se ríe verdaderamente del caso. Usted escucha que él está, cada palabra que él dice, porque eso es otro estilo. Entonces, ¿por qué añadirle a la palabra de Dios ese hit? ¿Por qué? ¿Qué te beneficia? ¿Qué te da? ¿Por qué añadirle a la palabra de Dios? Porque yo te digo, señores, hay personas que van a sufrir de cáncer de la garganta. Porque si mi voz para exponer la palabra de Dios tiene que ponerse ronca, de momento le sale a uno un callo de esa manera, y esto no es crítica, porque no estamos criticando a la persona, sino su actitud, forma y comportamiento psicológico, que entiendo que dentro del conocimiento de la palabra de Dios no son adecuados. Entonces estamos viendo un pueblo que se ha guiado más por los sonidos eternos que por el conocimiento de Dios. Pero antes de definir los diferentes aspectos de la psicología, los diferentes comportamientos, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llegué a mi casa y orando en oración, en meditación, le pregunté a mi Padre amado y le pregunto, Padre, ¿por qué este comportamiento en el pueblo de Dios? Que una persona está predicando y dando la palabra de Dios, pero inmediatamente él se pone ronco o siente que le va a dar un ataque del corazón. Sin sufrir de ataque, inmediatamente de que el pueblo escucha eso y escucha el sonido del piano o del bajo que te da una música, y esa música cuando suena ese bajo del piano que le da, como que se le mete una adrenalina a la gente y brinca de aquí para allá, brinca de aquí para allá. Personas que se te han descocotado, han muerto, personas que brincan, que ha pasado historia, personas que han brincado y cuando brincan han caído, se han dado en el cuello y se han dado en el altar y han muerto. Personas que empiezan a dar vuelta en círculo con los brazos abiertos y con el puño de la mano le han dado en los ojos a personas, lo han partido, le han sacado sangre a las personas. Personas que le han dado con el puño que hasta los dientes se le han ido. Y esto es el Espíritu Santo de Dios. Esto es la Shekinah. ¿Acaso es esto la Shekinah? El Espíritu Santo de Dios, aquellos que descendían cuando los profetas los provocaban, aquellos que descendían en el templo, cuando descendía la Shekinah, y los sacerdotes recibían la palabra del Altísimo para transmitírsela al pueblo.
esa Shekinah que provocaron muchos profetas, esa Shekinah que hizo descender nuestro Salvador y Redentor Yeshua HaMashiach, cuando dijo, me voy, pero no lo dejaré solo, enviaré un consolador, el cual estará siempre con vosotros, el Espíritu Santo de Dios, esa Shekinah que descendió el día del Pentecostés, esa Shekinah que descendió en un momento determinado y se manifestaba. ¿Acaso eran desorden? No. El apóstol Pablo dijo, hágase todo hágase todo, pero en orden. Hágase todo, pero en orden. Pero vamos a leer, antes de definir, leer la palabra de Dios. Y así es, mis hermanos, cuando estoy en mi casa, que estoy así orando, que para que no se me vaya el hilo, le pregunto a mi padre, ¿pero qué está pasando en tu pueblo? Y siento que me dice, lo que pasa es que en mi pueblo está pasando, eso se conoce como un arquetipo de demencia. Arquetipo de demencia, ¿qué es eso? Pero vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Osea 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Porque olvidaste la ley, la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Y por eso vamos a buscar también en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Bendito tu nombre, Dios. Santo sea tu nombre, Padre. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, Primera de Pedro 2, versículo 5 en adelante. Bendito Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 al 9. Gloria a tu nombre, Dios. Bueno, se travió el texto. Gloria a Dios. No es este. Vamos a ver si aquí. Bendito tu nombre, Dios. Santo, 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 santo sea tu nombre, Dios. Santo, santo, santo. Estamos buscando el texto. Estamos en vivo, mis hermanos. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Dios. Gloria a Dios. Bueno, se travió el texto, ya te sabes, lo estaba buscando ahí. Cosa de la vida. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios claramente dice, hágase todo y decentemente en orden. Proverbio 4:13 dice, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Proverbio, vamos a leerlo. En el libro de Proverbio, estamos aquí buscando, gloria a Dios. ¿Sabe que estos celulares se le meten un anuncio? Mis hermanos. Gloria a tu nombre, Dios. Bendito tu nombre. Oh, lo tengo. Sí, ok. Santo, santo sea tu nombre, Dios. Gloria a Dios. Dice, Proverbios capítulo 4, versículo 13. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida.
Así que mis hermanos, estando en mi casa, orando de esa manera, preguntándole a Dios qué es lo que está pasando en su pueblo, porque hay tanto problema en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Y siente esa voz que me dice de lo alto, lo que pasa es que mi pueblo sufre de arquetipo de demencia, que es esto. Así que me fui a Google a buscar en el diccionario y me aparece esta palabra. Un arquetipo de demencia es un patrón. Un arquetipo de demencia es un patrón, un modelo o perfil de síntomas que representa una forma específica de deterioro cognitivo, como el Alzheimer, pérdida de la memoria. Y le pregunto, padre, pero usted me está diciendo como que hay personas que están locos y creen que están bien. Hay personas que están locos y creen que están bien. Entonces estamos viendo que en el pueblo de Dios está habiendo un desorden en cuanto a esto se refiere. Que una persona llega a predicar, inmediatamente usa algunos términos de palabra. Yo siento que me estoy quemando. Yo siento que me estoy quemando. Yo venía a este lugar para orar, para que se manifestara la gloria, pero ya yo veía que la gloria estaba aquí. Yo veo que este lugar está lleno de jipetas. Este lugar está lleno de vehículos, de carros. Ustedes van a ser bendecidos, etcétera, etcétera. Y lo hacen con un método de manipulación. ¿Por qué? Porque hoy entienden que si no lo hacen de esa manera, no lo van a seguir invitando a la prédica. Ellos entienden que si no lo hacen de esa manera, en el pueblo de Dios no van a seguir teniendo ganancia. Entonces, cuando les pregunto al Padre, ¿qué es lo que está pasando en tu pueblo? Me dice, es un arquetipo de demencia. O sea, que la persona está loco y cree que está bien. La persona está actuando de una forma que psicológicamente tiene problemas. Porque yo tengo que actuar de esa manera. Porque hay personas que persiguen esa clase persiguen eso. Y si un predicador no le administra al final y no hace un trabajo de administración, dicen que ese predicador estaba muerto. Dicen que ese predicador no usó el poder de Dios. Que ese predicador no usó el Espíritu Santo de Dios porque él no administró. Ningún evangelista está llamado para que esté administrando al final. Ahora, un evangelista quiere administrar, que siente el llamado de Dios de administrar. Si Dios te puso eso en tu corazón, hágalo. Pero no necesariamente tiene que hacerlo. Mis hermanos, hay personas satanistas, brujos, hechiceros nigromantes, que son predicadores. Y cuando te ministran, que van y te ponen la mano en la cabeza, usted no será el mismo jamás de ahí en toda su vida. Lamentablemente, usted no será la misma persona de ahí en adelante. Porque hay personas que andan persiguiendo también eso en el pueblo de Dios. Tú ves que se paran al frente para que si usted quiere que Dios te hable, lea la palabra de Dios. Usted quiere que Dios te hable, ore. Lo repito. Usted quiere que Dios le hable, estudie la palabra de Dios. Usted quiere que Dios te hable, estudie la palabra de Dios. Y por eso en el pueblo de Dios hay tantas personas extraviadas. Porque han puesto su confianza más en el hombre que en Dios. Y por eso Dios me dijo a mí un día, orando en mi casa, me dice, lo que pasa es que mi pueblo es un pueblo idólatra. El pueblo evangélico, el 90%, puse el 90% para no añadir más, es un pueblo idólatra. Lamentablemente, todo aquel que se autodenomina profeta, ustedes lo adoran, lo veneran. No son capaces de hacer un cuestionamiento.
de analizar si lo que él dice es falso o es real, de preguntarle a Dios si ese hombre es profeta o no es profeta, si habló de parte de Dios, no habló de Dios, no, o si habló de parte de Dios o no. Entonces, lo idolatran. Solamente falta por ahí que la gran mayoría de personas que andan en las redes, considerándose profeta, considerando texto, que impriman una foto de internet y hagan como hacen los luciferistas, que agarran una foto de una persona que le llaman venerable maestro, ponen una foto en su casa y hacen un altar, le prenden una vela y todos los días se les potran, se les prosternan a esa imagen. Entonces el pueblo de Dios tiene que despertar en cuanto a esa idolatría, de estar venerando personas, de estar adorando personas. Idolatran demasiado a esa clase de personas. Y todo lo que ellos dicen, a que estén perdidos y extraviados, entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. Y puede ser que ellos tengan luz, porque en este camino de Dios hay personas que tienen mucha luz y tienen mucho conocimiento. Pero no es el motivo para que usted lo venere y lo adore. No es el motivo para que usted no le haga un cuestionamiento y lo cuestione. Si le va a decir algo, usted lo llama a su teléfono. Mira, yo creo que esto y esto y esto y esto. Porque hay personas, lo voy a decir, hay personas que cuando usted sube un video a las redes, usted tiene una eternidad subiendo video y nunca te pone un comentario. Y el día que ellos ven un error en ti, o que ellos entienden que tú cometiste un error, te ponen 5 y 4 comentarios, no uno, 5 y 4 comentarios negativos. ¿Por qué no me llamaste a mi WhatsApp? Yo siempre doy mi WhatsApp. Llámame a mi WhatsApp y dice: Samuel, yo entiendo esto y esto y esto y esto. Yo creo que tú no estás en lo correcto, o vamos al diálogo, vamos a explicarle el tema, vamos al diálogo. Pero no agarre y meta 4 comentarios negativos. No vean este video, no vean a este señor, porque este señor es diabólico, este video es diabólico. Y tú no dices que eres amigo mío, tú no dices que eres hermano mío, llámame a mi WhatsApp y habla conmigo. Porque tantos videos que hay en las redes, en todos los canales, tú nunca has puesto un comentario. Por el día que viste que hay algo que yo dije que a ti no te agradó, entonces me metiste 5 comentarios negativos. Ahí, hay personas que no se conforman con un comentario negativo. Ponen 5 y 4. ¿Para qué? Para darle una mala impresión a todo aquel que va a ver el video. Y cuando ven a ver, le está sirviendo de piedra de tropiezo, porque quizás tú no comprendes lo que el otro comprende y te crees comprendido. Entonces, hay que saber que en este camino hay niveles de conciencia, hay diferentes niveles de conciencia, que lo que tú no comprendes ahora, en el mañana lo vas a comprender. Porque en este camino hay personas que dan muchos testimonios. Yo no puedo decir que hablan mentira o que no. Porque lo que ellos vivieron es su vida, lo que yo viví en mi vida. Cada quien tiene su propia vivencia en el mundo espiritual. Y yo no puedo cuestionar a ninguna persona que dé un testimonio diciendo que es mentira, porque yo no viví lo que él vivió. No, hay que respetarle su mundo. Porque en esto tiene diferentes niveles. Así que, mis hermanos, cuando busco esto, arquetipo de demencia, dice, es un patrón, un modelo típico de síntoma que representa una forma específica de deterioro cognitivo, como el Alzheimer, pérdida de la memoria o la demencia frontotemporal, cambio de personalidad. O sea, la persona está dando la palabra y está hablando normal. Y de repente, ¿por qué? O de repente, personas que no se deshuesan de la cintura, yo no sé ni por qué. El látigo, el látigo, personas que son un látigo, otros tirando trompada en círculo. Cambio de personalidad. Cambio de personalidad. Se conoce esto. Estos modelos organizan comportamientos
Estos modelos organizan comportamientos como la desorientación, la apatía o la agitación. Es así, mis hermanos. Entonces vamos a buscar la otra palabra. Cuando le pido al Padre que me está diciendo sobre los diferentes arquetipos de demencia, me dice, es que mi pueblo se ha convertido en un pueblo sensacionalista. Un pueblo sensacionalista, Padre. ¿Qué es eso? Cuando busco en el diccionario qué es una persona sensacionalista, me encuentro con esto. Dice, las emociones sensacionalistas son respuestas emocionales intensas, como miedo, ira, indignación, curiosidad, morbosa, provocada deliberadamente por medio de comunicación narrativas que exageran. Narrativa por medio de la comunicación que exageran. Exageran, mis hermanos. Dice, provocada deliberadamente por medios de comunicación o narrativa que exageran, dramatizan, dice aquí, dramatizan o manipulan hechos, dramatizan y manipulan hechos, buscan captar la atención. Lo que le estoy diciendo a través de este video no son cosas que me la inventé, sino que estando en oración, en meditación, en mi casa, mi Padre me la reveló. Lo que le estoy diciendo a través de esto no fue que me lo inventé, porque quizá estoy inducido por lo que a mí me gusta y por lo que yo quiero ver en mi iglesia o donde a mí me inviten, no. Es que le pregunté a mi Padre por qué tales comportamientos en el pueblo de Dios. Y mi Padre me empezó a revelar el problema psicológico y emocional que tiene el pueblo de Dios. Hay que empezar a buscar psicólogos en el pueblo de Dios. Lamentablemente, dar conocimiento en el pueblo de Dios, entregar más conocimiento en el pueblo de Dios. Porque hemos llegado a comprender que la presencia de Dios, que hablar de Dios, es hacer todas esas cosas escandalosas, fuera de orden. Y no es así, mis hermanos. Hay problemas psicológicos en el pueblo de Dios. Hay que dar la palabra, hay que dar el conocimiento, pero también hay que preparar personas psicológicamente para que empecemos a trabajar psicológicamente a las personas. Hay que empezar a trabajar en el pueblo de Dios a las personas psicológicamente, porque las personas, muchos están locos y creen que están bien, porque ellos creen que ser un loco es comer caca. Ser loco es pasar por un basurero, recoger cosas putrefactas, comida en la basura, y se le fundió el coco. No. Hay diferentes niveles de locura y lo vamos a ver. En la vida hay diferentes niveles de locura. En el pueblo de Dios hay que empezar a dar conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Hay que empezar un reestudio profundo sobre la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la búsqueda con Dios espiritual a través de la oración, para que Dios te revele, y ese Dios te revela más en el silencio, no en la bulla.
en el silencio. Usted quiere que Dios te hable. Claramente, sumérgete en el silencio. Ahí Él te va a hablar. Entonces, hay que reestudiar en el pueblo de Dios, en el sentido general, por más en la iglesia evangélica, que que tiene una división como un sancocho en todo el mundo, por todas partes. Entonces, hay que empezar a reeducar al pueblo de Dios con el conocimiento. Y yo sé que en este camino hay hombres de Dios que tienen mucho conocimiento porque lo he visto. Personas que son coherentes en la palabra de Dios. Mis hermanos, personas que son coherentes en el pueblo de Dios, que tienen sabiduría, tienen conocimiento, son bíblicos y no andan sumergiéndose en emociones, en ilusiones, porque yo sé que hay hombres de Dios que tienen conocimiento. Pero hay una gran parte, el 95% o el 90%, vamos a ponerlo ahí, de este pueblo que tiene un desorden total. Y hay que empezar a recoger psicólogos en el pueblo de Dios. Para empezar en la iglesia, a dar psicología en el pueblo de Dios. Hay que dar también psicología en el pueblo de Dios. La psicología es lo que trata sobre el comportamiento y la conducta del ser humano. Sigamos leyendo lo que mi padre me fue revelando. Dice, gloria a Dios. Dice, indignación o curiosidad morbosa provocada deliberadamente por medio de comunicación o narrativa que exageran, dramatizan o manipulan hechos. Buscan captar la atención de la audiencia para aumentar la audiencia, priorizando el impacto sobre la veracidad, o sea, impactar a las personas. Vamos a buscar otra palabra que mi padre me fue diciendo. Deterioro cognitivo. ¿Qué es un deterioro cognitivo? Vamos a buscar la definición de un deterioro cognitivo. Dice, un deterioro cognitivo es un conjunto de alteraciones que afectan la memoria. Un deterioro cognitivo es un conjunto de alteraciones que afectan la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la orientación y el juicio. Hay problemas serios, mis hermanos. Hay problemas serios, mis hermanos, en el pueblo de Dios. Que este video lo compartan, que lleguen con el propósito y el objetivo, que los que escuchen este video empiecen a organizar su vida y empezar a buscar más a Dios a través de la oración, el silencio y a través del estudio de la palabra de Dios. Personas que son más guiadas por los ruidos y la bulla que por el conocimiento de Dios. Repito, personas que son más guiadas, dejadas llevar por las bullas y los ruidos que por el conocimiento de Dios. El deterioro cognitivo es un conjunto de alteraciones que afectan la memoria. O sea que al final y al cabo las personas quedan locos. Porque el evangelio es un evangelio de una espada de doble filo. Y en ese evangelio, que es una espada de doble filo, cuando el conocimiento de Dios no se tiene en la dirección correcta en base al conocimiento, entonces tiende a extraviarte y seguir el rumbo equivocado creyendo que está en el lado correcto. Creyendo que está adorando a Dios de la forma correcta y está adorando a Dios de la forma incorrecta.
Porque el espíritu de Belial en los últimos tiempos no es que no le interesa que no se hable de Dios. Porque dice Isaías capítulo 14, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, precipitado fuiste por tierra. Tú que decías, subiré por encima de las estrellas y seré semejante al Altísimo. Dice el apóstol, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El espíritu del anticristo, él no quiere, no es que no se hable de Dios, que se hable de Dios, que se hable de Jesús, pero dentro de eso que se habla de Dios, llevarte a la adoración de Dios por un lado incorrecto. Y en ese lado incorrecto, y en ese lado incorrecto, en vez de estar rindiéndole culto a Dios, le está rindiendo culto al diablo directamente. Porque en muchos cultos grandes evangelistas he visto demasiado espíritu de la tiniebla, lamentablemente. Y he tenido que apartarme a un lugar y reprender por lo que allí se invoca. Personas creyendo que están en el lado correcto, están adorando al diablo dentro de la misma iglesia. Con cultos que adoran al diablo directamente. ¿O acaso los dos hijos de Aarón no ofrecieron fuego extraño? Era un fuego que tenía semejanza al fuego divino de Dios. Pero ese fuego extraño tenía todas las características del fuego de Dios. Pero era el fuego extraño. Se está adorando a los diablos y a los demonios dentro de la misma iglesia, de adoraciones que parecen de Dios y son a los demonios. Directamente. Porque no se está buscando el conocimiento de Dios. Y el pueblo se está guiando más por los sonidos eternos que por el conocimiento de Dios. Entonces el pueblo está extraviado en cuanto a lo que a Dios se refiere. Es hora de reestudiar a manera profunda la palabra de Dios, con una mente abierta a lo desconocido. Estudiar la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Dice, alteraciones que afectan la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la orientación y el juicio, siendo más severo que los olvidos normales del envejecimiento, pero menos grave que la demencia. Implica dificultades para concentrarse, aprender, recordar. Dice, pero menos grave que la demencia, implica dificultades para concentrarse, aprender, recordar o tomar decisiones, afectando la independencia en etapas avanzadas. O sea que se está comparando el problema psicológico del pueblo de Dios con un estado de demencia cuando una persona cae en los niveles de locura. Se está haciendo una comparación. Y lo que le estoy diciendo a ustedes, mis hermanos, fueron cosas que Dios me las reveló. Pero en ese mismo nivel de locura, seguimos en el mismo orden, hablando psicológicamente de otra etapa de locura en el pueblo de Dios. Y ahí entramos entonces en el orgullo y la arrogancia. Personas que el demonio que ha tomado parte de su alma, de su corazón y de su mente, es el demonio del orgullo y de la arrogancia, del delirio y de autograndeza. Y si empezamos a hablar en todas esas manifestaciones, no terminamos en el día de hoy. Personas que lo invitan a predicar y si la iglesia no tiene 200 personas, no van.
Personas que lo invitan a predicar a un lugar. Y si es debajo de una mata que van a predicar, no van, porque ellos lo que andan es buscando templos esplendorosos y templos bonitos, con luces, músicos y todo. Personas que lo invitan a predicar y si no tienen una tarifa de 20,000, 30,000 pesos, no van. Así mismo como predicadores evangelistas, así mismo como cantantes, adoradores también, que entran de esos mismos mundos. Porque cuando hablamos del orgullo, estamos hablando en todas las múltiples manifestaciones, brindando una máscara de apariencia en el pueblo de Dios. En el libro apócrifo de Tomás, le pregunta Tomás al Maestro Jesús: Maestro, de todos los pecados que existen, ¿cuál es el más peligroso de todo? Y el Maestro le dice al apóstol Tomás, le dice, el pecado más peligroso que existe se llama la hipocresía. Que la hipocresía, y estando en oración, meditación, pero tu Padre, ¿qué es esto? La hipocresía es uno de los pecados más terribles que existe, porque dentro del pecado del demonio de la hipocresía se esconden todas las múltiples de millones de demonios. En todas sus múltiples manifestaciones se esconden detrás del demonio de la hipocresía. O sea, que todos los demonios en todas sus múltiples manifestaciones se esconden detrás del demonio de la hipocresía, detrás de la apariencia. Pero hay otro demonio que camina de la mano agarrado con el demonio de la hipocresía, el demonio de la justificación. Fue el demonio que se le presentó a Eva en el jardín del Edén, que inmediatamente fue llamada a capítulo para hablarle de su caída y el error que habían cometido. Lo primero que dijo fue: la serpiente me engañó, la mujer, esto, la justificación, y la justificación es idolatría. El demonio de la justificación es el demonio que camina de la mano con el demonio de la hipocresía. Entonces, dentro del demonio de la hipocresía, estamos aparentando que estamos llenos del poder de Dios, usando como patrones sistemas psicológicos de memerismo, hipnotismo, para poder llamar la atención de un pueblo. Porque si no lo hacemos, entonces no vamos a tener ganancia. No nos van a autodenominar o a llamarnos profetas. Mentirosos, adivinadores, que andan destruyendo la iglesia de Dios, destruyendo matrimonio en el pueblo de Dios, hablando falsas profecías. Ahora, ¿acaso porque un profeta hable una verdad indica que sea un verdadero profeta? No. ¿Acaso porque una persona haga un milagro en un lugar indica que lo hizo de parte de Dios? No. ¿Acaso porque una persona hable lengua angelical indica, o una lengua extraña indica que habló de parte de Dios? No. ¿Acaso porque haya resucitado muerto habló de parte de Dios? No. Mateo 7:22. Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales, en tu nombre estamos fuera demonios. La palabra del maestro Yahoshua en aquel día es: nunca os conocí, hacedores de maldad. Y dentro de estos niveles de locura, acompañado de la hipocresía, allí se esconden los demonios del orgullo, de la arrogancia que está acabando. Personas que usted se cansa de, lamentablemente, porque hay que decirlo, personas que dan su número de WhatsApp en las redes, en donde sea, y cuando usted lo llama,
no le cogen la llamada, le dejan un mensaje, ni le responden tampoco el mensaje. Como ellos ven que el que llamó de República Dominicana, dicen, ahí no hay dólares, porque así que hay que decirlo. Cuando ellos ven que el que llamó es de estos países que están por acá, que también hay mucha decadencia económica, y perdón, porque hay que pedir, si ofendo a personas que están en sus lugares, porque así como Dominicana también, no es igual que en Europa, ni es igual que en Estados Unidos, donde allí se maneja el euro y se maneja el dólar. Si una persona llama de estos países que lo que te van a mandar son esterlinas o chanflines, de esos que no cuestan mucho, de México, Dominicana, al que llamó de tal país, ahí no hay vida. El que llamó de Dominicana que está llamando, ahí no hay vida. El que llamó de México, ahí no hay vida. Eso está de moda. Pero si te tiran de Estados Unidos, si te tiran de Europa, entonces, la hipocresía, la arrogancia. Aquí entramos entonces en el nivel de mitomanía. ¿Cómo se conoce? Locura a nivel de mitomanía. Y dentro de la locura de mitomanía en el pueblo de Dios, la vamos a definir. ¿Qué es la mitomanía? Dice, la mitomanía religiosa, la mitomanía religiosa es un trastorno. ¿Qué? Un trastorno. Un trastorno psicológico donde la persona miente. La mitomanía es un trastorno religioso donde la persona miente compulsivamente sobre experiencias místicas. Ay, 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 ay. Donde la persona miente sobre experiencias místicas. Dios me habló, Dios me dijo, Dios esto, Dios te dice, Dios te dice, Dios me habló. Mentirosos y adivinos. Encontramos los mitómanos. Falsos milagros o una falsa superioridad espiritual, una falsa superioridad espiritual para obtener atención, para obtener que la atención, admiración o validación emocional, admiración o validación emocional, creyéndose a menudo sus propias historias. Ay, mi Dios. Creyéndose a menudo sus propias historias. Oh, bendito mi amado Dios. Para concluir, porque el tiempo va avanzando, vamos a leer Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Verso 8. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, se mata con palabras, porque un homicida no es que ande tirando tiros, se mata con palabras. Analícese, una persona que ande hablando mentira, un mentiroso en el pueblo de Dios, anda matando muchísimas personas con palabras. Los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria a Dios. Apocalipsis 22:15. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 22:15. Leemos.
Mas los perros estarán fuera. Más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No voy a repetir el verso para que se quede arraigado en nuestra mente y en nuestra conciencia. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estarán fuera. Hagamos conciencia, mis hermanos. Si usted que está escuchando es de aquellos que, como dicen en la calle, el lenguaje de la calle, que viven de la pantomima, porque así que hay que decir, de la pantomima, el lenguaje callejero acá en Dominicana, haciendo mueca, como dicen por ahí. Deje de estar haciendo mueca y pantomima, como dicen por ahí. Sea sincero con Dios, primeramente, sea sincero consigo mismo, sea natural. Si usted no tiene el don de lengua, deje de estar hablando, imitando lengua mecánica, porque usted no tiene el don de lengua. Hablando mentira. Porque hay muchas lenguas de esas que se hablan en las iglesias, que tienen sus orígenes en culturas africanas, en culturas que pertenecen al Himalaya, al continente asiático, en el Asia Central. Palabras que tienen sus orígenes antiguos en las culturas mayas y aztecas. Palabras que se hablan en lenguaje que están relacionados con empresas hasta alcohólicas. Palabras que están relacionadas con hechicería y brujería. Y en las iglesias se ha aprendido como un patrón, la repiten, porque hay algo, cuando usted escucha a una persona repitiendo tanto lenguaje, por la afinidad vibratoria va a optar una forma de conducta gregaria, así mismo como la persona la tiene. Eso se llama conductas gregarias psicológicamente, donde usted toma la forma de la otra persona por la afinidad vibratoria. Por la afinidad vibratoria termina como la otra persona, repitiendo también lo que él dice como un patrón que se sumerge aquí en el subconsciente, te afecta el centro emocional y de manera instintiva, de manera inconsciente, actúa como la otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas clases de lenguas de demonio, muchas lenguas de demonio que se están hablando en las iglesias, que nada tienen que ver con Dios. Nada tiene que ver con Dios. Hay lenguas angelicales, sí, pero hay lenguas que nada tienen que ver con Dios. Y si usted de aquellos que están escuchando este video, deje de estar mintiendo, porque usted va a tener problemas delante de Dios. Deje de estar declarando falsa profecía en el pueblo de Dios. Si usted es un predicador y un evangelista, y usted no es ronco de manera natural, o como que a usted le va a dar un ataque, deje de estar haciendo tantas pantomimas y muecas, que usted no es así. Usted no es así. Sea natural de la palabra de Dios de manera natural, como usted, natural. Son patrones y conductas gregarias que toma la persona producto del lugar que le rodea.
Entonces toman esa forma como un patrón y lo hacen un estilo de su vida. Entonces, la iglesia entiende que el que no actúa de esa manera, no lo escuchan. Usted invita a un predicador a la iglesia, como decía, y si no actúa de esa manera, la iglesia no lo invita más. Porque ese predicador no tiene el Espíritu de Dios. Y como ese predicador, como una persona que no ronca, no brinca, no habla lengua mecánica, entonces él no tiene el poder de Dios. Cuántas ignorancias en el pueblo de Dios. Así que mis hermanos, para concluir, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Aquellos que me llaman para una orientación, una oración, estamos ahí para servirle. Mi número de WhatsApp, 829, con el más 1, 829-337-7971. 829-337-7971. Estamos para servirle para la gloria y la honra de nuestro Dios. Mis hermanos, les deseo shalom para todos y que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Asimismo, en este video hago un llamado a todos aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús, que lo reciban en su corazón. Que lo reciban en su corazón y sientan el llamado de parte de Dios. Porque ya en los últimos tiempos que estamos viviendo la de la humanidad, son tiempos terribles, tiempos espantosos, estamos en los tiempos finales. Y la muerte puede sorprendernos en cualquier momento. Dios nos dio el aliento de vida, pero ese aliento en un segundo puede dejar de ser. Y la vida no termina en el cuerpo físico. La vida continúa entonces de aquí para allá. Porque cuando nosotros vinimos a este mundo y nacimos en este mundo, entramos en el mundo de la muerte, al valle de la muerte, porque aquí venimos a enfermarnos, aquí vinimos a envejecer, aquí vinimos a desencarnar. Esto es un caos. Pero cuando usted sale de este mundo, ahí fue que entonces empieza la vida. Porque como alma entrará a su lugar de origen, de donde él había venido, su lugar original. ¿Qué indica esto? Que este mundo físico es el mundo ilusorio. Pero entienden, comprendan que cuando uno desencarna, a la hora que se le va el aliento de vida, la dimensión que te va a traer, sea las dimensiones hacia abajo o sea las dimensiones hacia arriba, te van a jalar y te van a tragar de acuerdo a como usted ahora mismo esté vibrando aquí en el mundo físico. Si sus vibraciones internas, su mente, sus pensamientos, sus emociones, sus instintos son de maldad, odio, rencor, envidia, a la hora de desencarnar y salir de este mundo, como la ley de atracción, será jalado y tragado por esos mundos, por esas dimensiones, y te sumergirá dentro de esos mundos, dependiendo de cómo sea usted aquí en el mundo físico. Y por eso le hago un llamado a todos aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús, brujos, hechiceros, nigromantes, ocultistas, etcétera, etcétera. Le hago ese llamado para que acepten a Cristo Jesús como su único Salvador y Redentor. Porque los espíritus de las tinieblas te prometen muchas cosas, pero hay momentos que se alejan de tu vida y te dejan solo y usted no sabe qué hacer. Y si no te agarras de Dios en ese momento, te jodiste. Ese mensaje se lo mando a todos los brujos y hechiceros, que si no buscan de Dios, hay problemas. Porque hay momentos que en la vida todo se te retira. Y cuando todo se retire, entonces quedará solo. Si no te agarras de Cristo en ese momento, te jodiste. Hay problemas en el mundo espiritual. Entonces,
Por eso le hago ese llamado. Y que Dios me le continúe bendiciendo poderosamente en nombre de Cristo Jesús. Así que nuevamente le dejo mi WhatsApp para que me escriban una oración, un mensaje para servirle para la gloria de Dios. Con el +1 829 337 7971. Con el +1 829 337 7971. Shalom para todos mis hermanos en cualquier parte del mundo que se encuentre. Shalom, shalom, shalom. En el mundo físico y en los mundos espirituales. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.